Mi esposa llegó conmigo a la fiesta. Estábamos tomados de la mano, sonrisas por todos lados, saludos intercambiados entre conocidos y extraños. Me sentí bien. Estaba feliz. Orgulloso, incluso. Casados desde hace años, construimos una vida juntos, una familia. Y sin embargo, esa misma noche, ante los ojos de todos, me la arrebataron. No con violencia, no con gritos ni discusiones. Pero con un acto tan frío, tan devastador, que me dejó sin aliento. Él simplemente lo tomó. Dios mío, él simplemente extendió su mano, tomó la de ella y se la llevó. Y ella se fue. Sin dudar, sin mirar atrás. Como si yo no fuera nada. Como si todo lo que habíamos construido nunca hubiera existido. Todo el salón se detuvo. La gente susurraba. Miradas cruzadas, perplejas, conmocionadas, algunas incluso curiosas. Podía escuchar los murmullos. ¿Qué está pasando? ¿De verdad se va con él? Pero no escuché nada más. Mi pecho ardía, mis manos temblaban. No lo pensé. Solo lo seguí. Caminé entre la gente, tropezando con sillas, tropezando con mis propios pasos. Sentí que esto no podía estar pasando. Fue una pesadilla, tenía que serlo. Pero el dolor era real. La traición fue real. Y necesitaba verlo. Necesitaba entender. Pasé por las puertas dobles del salón y los vi delante, subiendo a un coche. Su coche. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Me subí a mi propio coche y lo seguí. El volante agarrado entre mis dedos, los faros iluminando el camino hacia el destino que, en ese momento, no conocía, pero que, de alguna manera, parecía llamarme. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba que me mirara a los ojos y me dijera lo que estaba pasando. Cuando finalmente los encontré, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mis pasos resonaron en la acera mientras me acercaba. Estaban allí, riendo. Reír. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera. Como si esa noche no fuera un punto de inflexión en mi vida. Mi voz salió antes de que pudiera pensar, seria, ahogada por la ira y la decepción. ¿Por qué le haces esto a nuestra familia? Ella se quedó helada. La sonrisa murió en su rostro. Sus ojos se abrieron y por un momento, por un breve segundo, vi algo allí, culpa. Miedo. O tal vez simplemente me sorprendió haberlos encontrado a ambos. Pero ya sabía la respuesta. En ese momento todo cobró sentido. Todas las pequeñas señales las ignoré. Las noches que llegó más tarde, los mensajes borrados en su celular, el perfume diferente, la forma en que evitaba mis caricias. Ya había tomado mi decisión. El divorcio era inevitable. Pero ese no fue el final. Lo que no sabía esa noche era que su traición no fue solo un error. No fue un caso pasajero. Fue una frase. Y no solo por nuestro matrimonio, sino por ella misma. Porque lo que ella no sabía, lo que él no sabía, era que esta fiesta no era una fiesta cualquiera. Fue una celebración. Una celebración para ella. Y ahora todos los presentes lo sabían. Cada persona en esa sala sabía ahora la verdad. Cada amigo, cada familiar, cada conocido. Y así como ella me dejó esa noche, cuando me dio la espalda sin dudarlo, ahora era ella quien sentía el peso de los juicios, las miradas condenatorias, las preguntas asfixiantes. ¿Y yo? Solo miré. Porque algunas traiciones no necesitan vengarse con palabras. Algunas traiciones se vengan solas. Y ese fue solo el primer giro. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero sus lecciones son reales. La infidelidad destruye hogares, erosiona la confianza y deja marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro objetivo es mostrar cómo cada elección tiene consecuencias y que la traición siempre tiene un precio alto. Ahora, per se. Lo que estás a punto de escuchar es chocante, intenso y lleno de idas y venidas. Una historia que muestra el verdadero peso de la traición. Feliz escucha. En el salón sonaba una música suave,
mezclándose con el zumbido de voces excitadas y el tintineo de vasos brindando. La noche parecía perfecta. Un evento elegante, rodeado de amigos, compañeros de trabajo y familiares, todos reunidos para celebrar. Entre los invitados, Daniel y Clara destacó. No solo porque eran una hermosa pareja, sino por la forma en que se presentaron al mundo, unidos, alineados, el tipo de pareja que parecía hecha a medida el uno para el otro. Es un hombre con una fuerte presencia, una postura segura, un profesional exitoso y respetado. Siempre estaba bien arreglada, con una mirada atenta, una sonrisa calculada, una mujer que destilaba elegancia y encantó en cada gesto. Caminaron entre los invitados de la mano, saludaron a conocidos, intercambiaron miradas cómplices. A los ojos de cualquiera, eran el retrato de un matrimonio sólido, que irradia confianza y despierta admiración. Daniel estaba emocionado por la noche. La celebración tuvo para él un significado especial. Había trabajado duro durante los últimos meses, equilibrando las responsabilidades profesionales y la vida personal, y ahora estaba aquí, listo para disfrutar cada momento con la mujer que amaba. Observó a Clara sonreír a la gente, hablar con naturalidad y se sintió orgulloso. Ella siempre supo cómo comportarse en estos eventos, cómo cautivar, cómo hacer que todos se sintieran bien a su alrededor. Él sostuvo su cintura por un momento, olió su aroma familiar y susurró que se veía hermosa. Ella sonrió, le dio las gracias, pero pronto desvió su atención a otra conversación, dejando en el aire la sensación de que, últimamente, siempre estaba un poco distante, siempre con la mente en otra parte. La noche continuó, y con el paso de las horas, Daniel notó pequeños detalles que, tal vez, no había notado antes. Clara parecía dispersa, sus ojos vagaban por la habitación como si buscara algo, o alguien. Ella revisó su celular con más frecuencia de lo habitual y cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella sonrió y dijo que sí, que solo era algo relacionado con el trabajo. Daniel creyó, porque siempre confió en ella. Desde que se conocieron, la base de su relación siempre ha sido la confianza, la certeza de que, sin importar nada, eran socios, estaban juntos. Se habían casado hacía casi 10 años. El comienzo fue intenso, lleno de pasión y sueños compartidos. Clara era diferente a cualquier mujer que Daniel hubiera conocido. Inteligente, decidido y, al mismo tiempo, con una ligereza que le hacía reír incluso en los días más difíciles. Se enamoró de su espontaneidad, de cómo parecía vivir cada momento con intensidad. Y ella quedó encantada por su firmeza, por la seguridad que transmitía. Juntos construyeron una vida estable y cómoda. No tuvieron hijos, algo en lo que, al principio, parecían estar de acuerdo, pero que, con el paso de los años, se convirtió en un tema delicado. Clara evitó hablar de ello, cambiando de tema cada vez que Daniel intentaba sacar el tema. Quería entender si ella había cambiado de opinión, si había algo que la preocupaba, pero por alguna razón sentía que cada vez era más difícil llegar a ella. Durante los últimos meses, había notado que ella era diferente. Pequeños detalles, cosas sutiles, pero cuando se sumaban, formaban una imagen más grande. Clara pasó más tiempo fuera, siempre con algún nuevo compromiso. Los mensajes en su celular se volvieron más constantes y muchas veces, cuando él se acercaba, ella rápidamente bloqueaba la pantalla. Ya no mostraba el mismo entusiasmo de antes cuando él la sorprendía con flores o cuando planeaban algo juntos. Pero Daniel no quería creer que eso significara algo malo. Las relaciones cambian, el tiempo trae nuevas fases, y tal vez fue solo eso. Un momento de adaptación, una fase que pronto pasaría. Esa noche quiso olvidar estas preocupaciones. Solo quería disfrutar del evento, brindar por el futuro y reavivar la conexión entre ellos. Él le tomó la mano con más fuerza, la miró con una sonrisa y la invitó a bailar. Ella dudó por un momento, como si su mente estuviera en otra parte, pero luego aceptó, dejándose guiar hasta el centro de la habitación. Los cuerpos se movían sincronizados y por unos segundos Daniel sintió que todo volvía a ser como antes. Su aroma, la calidez de su piel, la forma en que encajan perfectamente. Él susurró que la amaba. Ella lo miró a los ojos, sonrió, pero su respuesta llegó tarde, como si hubiera sido arrancada de un pensamiento lejano. La música continuó, la sala vibró de conversación, risas y celebración. Pero Daniel sintió un peso en el pecho, una inquietud que no podía nombrar.
Algo andaba mal. No sabía qué, no sabía cómo, pero lo sintió. Y la noche todavía estaba lejos de terminar. En un rincón del pasillo, una figura observaba. La mirada fija, una presencia casi imperceptible entre la multitud. Alguien que, para Daniel, todavía era irrelevante, pero que, en unos momentos, lo cambiaría todo. Daniel continuó sosteniendo la mano de Clara mientras el baile se desarrollaba lentamente, pero por dentro, algo en él se retorcía. Su sonrisa estaba ahí, su postura elegante y su conversación interesante estaban ahí, pero había una desconexión que él no podía ignorar. Era como si, a pesar de estar a su lado, su mente estuviera en otra parte. Esa inquietud que venía sintiendo en los últimos meses pareció tomar forma, como una figura que antes se escondía en las sombras y ahora adquiría contornos más definidos. Trató de alejar ese pensamiento, de convencerse de que era solo paranoia, que todo estaba bien, pero la forma en que Clara miraba su celular tan a menudo, como sus ojos recorrían la habitación sin posarse en él por mucho tiempo, como sus sonrisas parecían automáticas y sin vida cuando se dirigían a él, todo indicaba que algo andaba mal. La noche continuó y, poco a poco, Daniel empezó a observar algo más que participar. La sala estaba llena, llena de voces, risas y música, pero dentro todo parecía apagado. Era como si estuviera bajo el agua, observando todo lo que pasaba a su alrededor sin ser realmente parte de ello. Observó a Clara moverse entre los invitados, siempre cortés, siempre impecable. Pero ahora notó algo que no había notado antes, un patrón. Cada vez que ella se alejaba de su lado, su mirada parecía buscar un punto fijo entre la multitud. No pasó mucho tiempo antes de que él notara hacia dónde se dirigían sus ojos. ¿A quién se dirigieron sus ojos? En un rincón de la habitación, un hombre. Alto, bien vestido, con una sonrisa contenida en el rostro. No hizo más que quedarse allí, mirando con una copa de vino en la mano. Y Clara lo miró. No fue una mirada casual, no fue un rápido y olvidable intercambio de miradas. Fue algo más. Algo intenso. Un tipo de conexión silenciosa que no necesitaba palabras. Daniel sintió que se le oprimía el pecho, como si le estuvieran arrancando algo. La escena estaba ahí, ante sus ojos, y aún sin tener ninguna prueba concreta, algo dentro de él ya lo sabía. Comenzó a observar a los dos desde lejos, tratando de entender lo que estaba pasando, buscando señales que pudieran indicar que su mente solo estaba jugando una mala pasada, que no era nada. Pero cada detalle solo reforzó lo contrario. Clara sonrió diferente cuando miró a ese hombre. Se tocó el pelo, se ajustó el vestido, se tocó los labios con los dedos. Pequeños gestos, inconscientes, pero que hablaban más que cualquier explicación que ella pudiera dar. Y entonces sucedió. Ella se alejó. Sin avisar, sin despedirse, simplemente se alejó y caminó hacia el fondo de la habitación, saliendo por las puertas dobles que daban al jardín. Daniel sintió un nudo en la garganta al ver que, segundos después, el hombre hizo lo mismo. No salieron juntos, pero era obvio que iban al mismo lugar. La confirmación llegó en el momento en que salió al balcón y vio a los dos afuera. El hombre estaba de espaldas a él, pero Clara estaba frente a él y Daniel podía ver claramente la forma en que ella lo miraba. No fue una mirada casual. Era una mirada de deseo. El mundo que rodeaba a Daniel quedó en silencio. No podía oír nada más que su propio corazón latiendo fuertemente contra su pecho. Cada músculo de su cuerpo se tensó, cada parte de él le gritó que llegara allí, que exigiera explicaciones, que pusiera fin a esta tontería en ese mismo momento. Pero él no se movió. Se quedó quieto, observando, mientras Clara le sonreía a ese hombre como no le había sonreído desde hacía mucho tiempo. Luego vio que el hombre le tocaba la cara, un toque íntimo y familiar. Clara vaciló un momento, miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba mirando y luego se permitió hacerlo. Se entregó. El beso fue breve pero devastador. Daniel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, un golpe fuerte que le dejó sin aire. No había más dudas, no más suposiciones, no más lugar para el engaño. Allí, frente a él, Clara lo traicionaba. No de forma abstracta o metafórica, sino real, concreta. La mujer que amaba, la mujer con la que construyó una vida,
estaba allí, en los brazos de otro hombre, lejos de todo lo que alguna vez se prometieron. No se sintió enojado de inmediato. Lo primero que vino fue el shock, la incredulidad. El cerebro se negó a procesarlo, a aceptar lo que veían los ojos. Pero con el paso de los segundos, el dolor empezó a transformarse. Algo dentro de él estaba irreversiblemente roto, algo que nunca más podría arreglarse. La decepción se convirtió en un peso insoportable, una angustia aplastante que solo crecía con cada nuevo aliento. Entonces Daniel se movió. Salió del balcón, bajó las escaleras del pasillo y salió. Sus pasos eran firmes, pero dentro de él todo estaba en ruinas. A cada paso, sentía como si estuviera dejando algo atrás. Un pedazo de tu historia, una parte de tu corazón. No sabía qué iba a decir cuando llegara allí. No sabía si podría decir algo sin explotar. Pero necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba ver la reacción de Clara cuando la confrontaran. Cuando finalmente alcanzó a los dos, no lo vieron de inmediato. El hombre todavía sostenía la mano de Clara y ella le sonreía de una manera que Daniel nunca olvidaría. Cuando finalmente notó su presencia, la sonrisa desapareció. La sorpresa se apoderó de su rostro y, por un momento, pareció como si ni siquiera supiera qué hacer. El silencio se prolongó, pesado, asfixiante. Entonces, Daniel finalmente habló. La voz era baja, pero transmitía todo lo que ardía dentro de él. ¿Por qué le haces esto a nuestra familia? Los ojos de Clara se abrieron como platos, como si esas palabras la golpearan de una manera que no esperaba. Pero Daniel no quería más explicaciones, excusas ni justificaciones vacías. Ya no importaba. La decisión ya estaba tomada. Él se iba. Pero esa noche todavía estaba lejos de terminar. El silencio entre los tres era asfixiante. Daniel permaneció allí, de pie, frente a Clara, mientras el otro hombre, cuya presencia ahora parecía aún más insignificante, miraba hacia otro lado, tal vez esperando que pasara sin una confrontación mayor. Pero no pasaría nada. No se podía ignorar nada. El mundo que Daniel conocía ya había sido destruido y todo lo que quedaba ahora era el sabor amargo de la traición, la decepción y la verdad que aún no conocía del todo. La pregunta todavía flotaba en el aire. ¿Por qué le estaba haciendo esto a su familia? ¿Con todo lo que construyeron? No esperaba una respuesta real, pero algo dentro de él necesitaba escuchar su voz, necesitaba que al menos intentara justificar lo injustificable. Clara tragó saliva, tratando de encontrar palabras, pero parecieron escapar de su boca. Su mirada era una mezcla de shock y desesperación, como si nunca hubiera imaginado que sería atrapada en ese momento, como si pensara que podría seguir ocultando ese secreto todo el tiempo que quisiera. Soltó la mano del otro hombre, un gesto que, para Daniel, no significó nada. Ya era demasiado tarde para fingir modestia, para actuar como si nada hubiera pasado. Ya lo había visto todo. Él ya lo sabía. Pero había algo más. Algo que todavía no entendía del todo. Los ojos de Clara vacilaron por un momento, apartando la mirada de él, como buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera aliviar la situación. Pero no había salida. No hubo excusa. No había nada que pudiera revertir eso. Entonces, finalmente, abrió la boca, pero su voz salió temblorosa, vacilante, como si estuviera ocultando algo mucho más grande que una simple confesión de traición. Él la interrumpió antes de que ella pudiera intentar pensar en algo. Se le había acabado la paciencia, su dolor ya era insoportable. Necesitaba saberlo. Exigió saber. Con cada palabra que salía de la boca de Clara, Daniel sentía que su respiración se hacía pesada. Pero entonces, en un instante, algo se rompió en su interior de forma irreversible. No fue solo la traición. No fue solo el beso. No fue solo la presencia de ese hombre. Era lo que significó esa noche, lo que representó ese evento, lo que él mismo, sin saberlo, había planeado y soñado durante tanto tiempo. Lo recordó. La celebración. La fiesta había sido organizada para Clara. Para celebrar algo que era exclusivamente suyo. Algo que creía era el reconocimiento por todo lo que habían construido juntos. Pero ahora todo tenía sentido.
Ahora vio el panorama completo, y lo que vio hizo que su estómago se revolviera casi violentamente. Clara no solo lo había traicionado. Había expuesto su traición en el momento más simbólico posible. La fiesta era para ella. Pero no fue una celebración cualquiera. Era un anuncio. Ella y su amante estaban juntos. En público. Allí, frente a todos los amigos, la familia, toda la gente que conocía a Daniel y Clara como pareja, se estaba revelando la verdad. No tenía intención de decírselo antes de la fiesta porque, en el fondo, no era necesario. Todo el mundo ya lo sabía. Todos menos él. Daniel sintió que su cuerpo se congelaba. La traición, en sí misma, fue devastadora. Pero la forma en que sucedió, el momento, el lugar, las circunstancias, todo hizo que el dolor aumentara a un nivel que nunca podría imaginar sentir. Intentó hablar, pero las palabras simplemente no le salían. Clara intentó tomarle la mano, tal vez para aliviar la situación, para intentar decirle que no era así, que había una explicación, pero él se apartó como si su tacto le quemara. No quería escuchar más. No quería mirarla más. Su mirada se dirigió a los invitados dentro del salón, a las miradas que ahora los miraban con curiosidad, algunos con lástima, otros simplemente esperando que se desarrollara lo que parecía ser un espectáculo de horror y humillación pública. Y luego se rió. Se rió porque no podía hacer nada más. No hubo gritos, no hubo discusión, no había nada que pudiera expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Ya estaba todo hecho. Ya todo estaba perdido. Miró una vez más a Clara y al hombre que estaba a su lado. Luego, sin decir una palabra más, simplemente le dio la espalda y se alejó. Pero esa historia aún estaba lejos de terminar. Daniel caminó sin rumbo. Sus pasos eran pesados, pero su mente estaba aturdida, como si su propio cuerpo se moviera sin que él realmente se diera cuenta. La noche a su alrededor parecía distorsionada, las luces de la fiesta brillaban de fondo, mezclándose con el ruido ahogado de la música que seguía sonando, indiferente a lo que acababa de suceder. Su respiración era irregular, su pecho estaba apretado, su corazón latía con fuerza contra sus costillas como si intentara escapar del dolor que ahora lo consumía. Intentó apartar el peso que se estaba acumulando en su cabeza, pero las imágenes seguían apareciendo con una claridad asfixiante. Clara, en brazos del otro hombre. Clara, mirándolo con culpa pero sin arrepentimiento. Clara, su esposa, su compañera de años, haciendo pública su traición la misma noche que debería haber sido de celebración. Necesitaba salir de allí. Necesitaba alejarse. Sus pasos lo llevaron al estacionamiento, pero antes de que pudiera subir al auto, escuchó tu voz detrás de él. Ella lo siguió. Daniel, espera. Se detuvo. Todo su cuerpo se tensó. No porque quisiera oírlo, sino porque no podía seguir adelante sin respuestas. No después de lo que hizo. Lentamente se giró y allí estaba, con los ojos llorosos, su rostro marcado por la expresión de alguien que sabía que no había manera de arreglar lo que había hecho, pero que aún no intentaba. ¿Qué quieres que te diga? Su voz era más profunda de lo que imaginaba, arrastrada por una mezcla de ira y dolor. ¿Quieres que haga como si no pasara nada? ¿Que acepto que todo esto fue un gran error y que, de alguna manera, necesito entenderlo? Respiró hondo y abrazó sus brazos como para protegerse de algo que ella había causado. Nunca quise que fuera así. ¿Y cómo querías que fuera exactamente, Clara? Dio un paso adelante, con el dolor brillando en sus ojos. ¿Cómo pensaste que terminaría esto? ¿Planeaste toda esta escena? ¿Hacerme quedar como un idiota delante de todos? No. Ella negó con la cabeza, con la voz entrecortada. Lo juro, no se suponía que fuera así. No quería que te enteraras así. Él se rió, pero no había humor en su sonido. Ah, ¿entonces querías que me enterara más tarde? ¿Cuándo ya todo el mundo lo sabía? ¿Cuándo el mundo ya había aceptado que tú me reemplazaste y yo fui el último en entenderlo? Cerró los ojos por un momento y tragó saliva. Te lo iba a decir, Daniel. ¿Cuándo? No la dejó terminar. ¿Cuándo ya no me quedaba nada que hacer al respecto? ¿Cuándo lo único que me quedaba era firmar los papeles del divorcio?
Ella dudó y eso fue suficiente para que él entendiera la respuesta. No había nada más que decir. No había nada que pudiera borrar lo hecho. Pero aún así, había algo que no podía ignorar. Él siempre estuvo ahí, ¿no? Su voz ya no tenía la ira inicial, sino un tono más amargo, más derrotado. Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, mientras creía que podríamos recuperar lo que teníamos, tú ya estabas con él. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero Daniel ya no sintió compasión. No quería hacerte daño. Pero me dolió. La interrumpió. Destruiste todo, Clara. Todo. Ella sollozó, tapándose la cara con las manos, pero él no se movió para consolarla. Esta vez no. Nunca planeé esto. Pero, sucedió. Apretó los puños y sintió que su ira aumentaba una vez más. ¿Sucedió? Repitió, incrédulo. Clara, la traición no es un accidente de tráfico. No es un tropiezo. Tomaste decisiones. Me engañaste. Me mentiste todos los días. Ella no respondió. No pude. Durante un largo momento, los dos se quedaron allí, inmóviles. El viento soplaba entre ellos, trayendo consigo un frío que no provenía del clima, sino de la distancia irreversible que ahora los separaba. Entonces, Daniel respiró hondo e hizo lo que sabía que tenía que hacer. Me voy. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Ya has hecho tu elección. Ahora estoy haciendo el mío. Ella dio un paso adelante, como si pudiera detenerlo. Daniel, por favor, yo. Él levantó la mano y la detuvo. No. Su tono era firme, definitivo. No hay nada más que decir. Y, sin mirar atrás, subió al coche y se alejó. Pero mientras conducía, una sola pregunta resonó en su mente. Si todos supieran. Si esa fiesta fuera un anuncio. ¿Por qué era él el único que quedaba en la oscuridad? Pronto descubriría la respuesta a esa pregunta. Y sería mucho peor de lo que podría haber imaginado. Daniel condujo sin un destino específico. Las luces de la carretera se desvanecieron mientras su mente daba vueltas, atrapada en un torbellino de pensamientos que se negaban a organizarse. El silencio dentro del auto era opresivo, casi ensordecedor, pero era mejor que cualquier ruido proveniente del exterior. No quería oír nada. No quería pensar en nada. Pero fue imposible. Todo volvió, como si su propio recuerdo estuviera en su contra, repitiendo las imágenes de la traición, la expresión de Clara cuando fue atrapada, la mirada de culpa que no ocultaba el arrepentimiento, solo el malestar de haber sido atrapada. Sus palabras resonaron en su cabeza, como cuchillos apuñalados repetidamente en su piel. Nunca planeé esto. Como si la traición ocurriera sin intención, como si fuera un error casual y no una secuencia de decisiones conscientes. Como si ella, en algún momento, no hubiera elegido estar con otro hombre mientras él creía que todavía eran pareja. Agarró el volante con fuerza y le dolían los dedos por la presión. Todo su cuerpo estaba tenso, como si estuviera conteniendo una tormenta a punto de estallar dentro de él. Lo peor de todo no fue el acto en sí, sino la humillación. Todos lo sabían. Todos menos él. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo no pudiste darte cuenta? ¿Cuántas veces has estado rodeado de personas que ya eran conscientes de la traición, que lo miraban con lástima o con burla mientras él sonreía, pensando que su vida estaba bajo control? Sintió un sabor amargo en la boca. Fue asco. Enojo. Pero, sobre todo, era un dolor que parecía cortar desde adentro hacia afuera, como si su alma se estuviera desgarrando lentamente. Sin darse cuenta, se había alejado kilómetros del lugar de la fiesta. Las calles estaban vacías, iluminadas solo por farolas esparcidas a lo largo de la acera. Aparcó el coche, soltó el volante y respiró hondo. Sus ojos ardieron. No sabía si era por cansancio o dolor. Se pasó las manos por la cara, tratando de organizar sus pensamientos, pero todo estaba demasiado confuso. Su mente insistía en repetir la escena, pero más que eso, le mostraba diferentes versiones del pasado. Pequeños momentos que ignoró. El celular que Clara siempre llevaba consigo,
sin dejarlo nunca sobre la mesa. Excusas para reuniones de trabajo que antes no existían. La distancia que creció entre ellos sin que él siquiera se diera cuenta. Ella ya había dejado su matrimonio mucho antes de esa noche. Simplemente no tuve el coraje de decirlo. Sacó su celular y abrió la lista de contactos. Sus dedos se cernieron sobre su nombre, pero vacilaron. ¿Qué podría decir que no se hubiera dicho ya? ¿Qué palabras podrían expresar lo que sentiste en ese momento? No había más conversaciones que tener. No hubo más explicaciones. Y en el fondo sabía que ninguna respuesta cambiaría lo que ya estaba hecho. El tiempo pasó de manera extraña. No sabía si habían sido minutos u horas. Pero en algún momento se dio cuenta de que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba volver a casa. Necesitaba al menos intentar entender qué pasaría al día siguiente. ¿Cómo te despiertas a la mañana siguiente después de ver tu vida desmoronarse en cuestión de segundos? ¿Cómo seguir viviendo cuando todo lo que conocías como realidad se convierte en mentira? Llegar a casa fue un golpe aún más brutal de lo que esperaba. El silencio era incluso peor que el que había sentido en el coche. Fue un silencio pesado, lleno de ausencia. Su hogar, que alguna vez fue un espacio compartido, ahora parecía un lugar extraño, lleno de recuerdos que ya no sabía si quería conservar. Ese sofá, donde tantas veces habían visto películas juntos. La cocina, donde la sorprendía con las cenas. El dormitorio, donde creía que compartían una verdadera intimidad. Ahora todo parecía contaminado, manchado por la verdad que había descubierto. Caminó lentamente por el pasillo, con los ojos recorriendo el espacio como si estuviera viendo todo por primera vez. La sensación era la de un extraño en la propia casa. Pasó los dedos por los muebles, como si intentara encontrar algo tangible, algo real, algo que todavía le perteneciera. Pero cada rincón parecía resonar con su presencia, como si Clara todavía estuviera allí, como si su sombra estuviera impresa en las paredes. Se sentó en el borde de la cama y miró hacia el suelo. El peso sobre su pecho pareció duplicarse, como si cargara algo imposible de soportar. Pensó en lo absurdo que era que todo pudiera cambiar tan rápido. En una noche lo había perdido todo. No solo una boda. Perdió la confianza que tenía en ella. Perdió la versión de su vida que creía cierta. Pero, sobre todo, se perdió a sí mismo. No sabía qué hacer a continuación. No sabía cuál sería su siguiente paso. Pero él sabía una cosa. Esa historia aún no había terminado. Daniel pasó la noche despierto. El reloj junto a la cama marcaba las horas a un ritmo que parecía lento y despiadado. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, incluso si él no podía seguir el ritmo. La cama parecía más grande, más fría, como si ya no le perteneciera. Cada detalle de la casa tenía ahora un nuevo significado, una nueva capa de recuerdos que no quería volver a visitar. Su celular vibraba de vez en cuando, pero se negaba a mirarlo. Sabía que, en algún momento, Clara intentaría hablar con él, pero ¿qué podía decirle? ¿Qué quedaba por decir? Se levantó cuando el sol empezó a iluminar débilmente la ventana, sintiendo su cuerpo pesado, como si cada movimiento supusiera un esfuerzo enorme. Fue a la cocina, pero la idea de comer le parecía absurda. Cogió una taza y sirvió café sin prestar mucha atención, mirando el líquido oscuro mientras su mente aún vagaba por el caos de la noche anterior. Se sentía a la deriva, como si le hubieran arrancado su identidad de las manos. ¿Quién era él ahora? ¿El marido engañado? ¿El hombre que todos miraban con lástima? ¿El último en saber la verdad? El sonido del timbre atravesó sus pensamientos como una hoja afilada. Se congeló por un momento, sabiendo ya quién era incluso antes de mirar por la puerta. Caminó hasta la entrada y vaciló, respirando profundamente antes de girar la manija. Y allí estaba ella. Clara se veía diferente desde la última vez que la vio. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados mostraban que había estado llorando, pero no sabía si era arrepentimiento o simplemente desesperación por haber sido descubierta. Ella estaba allí, frente a él, esperando alguna reacción. Pero él no la invitó a pasar. ¿Podemos hablar? Su voz era baja, casi un susurro.
Daniel sostuvo la puerta, dejando claro que no tenía intención de hacer espacio. ¿Para hablar? ¿Ahora? Después de todo. Ella bajó los ojos y respiró hondo antes de continuar. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó. Pero necesito que me escuches. Él se rió, pero no había humor en su expresión. ¿Necesitas que te escuche? Después de pasar meses ocultándome la verdad. Clara cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar alguna manera de superar esto. Nunca quise que fuera así. Lo intenté terminarlo antes de que lo descubrieras. Apretó los labios y sintió que la ira regresaba. Pero esto no ha terminado, ¿verdad? Continuó. Decidiste exponer todo delante de todos como si yo fuera el único idiota que no lo sabía. Ella levantó la cabeza con los ojos llorosos, pero él ya no podía sentir empatía. Me perdí, Daniel. Él se cruzó de brazos y le sostuvo la mirada. ¿Es esa la mejor excusa que tienes? Ella sacudió la cabeza y dejó caer los hombros como si el peso de su propia culpa finalmente estuviera presionando su cuerpo. Ya no sé quién soy. Daniel respiró hondo. Una parte de él quería terminar esa conversación en ese mismo momento, pero otra parte quería respuestas. Entonces dímelo. ¿Cuándo me volví insuficiente para ti? Sus ojos se abrieron como platos, como si la pregunta hubiera tocado una fibra sensible. Nunca fuiste insuficiente. Fui. Él entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Ella dudó. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego miró hacia otro lado. Yo simplemente me sentí asfixiada. Él volvió a reír con incredulidad. ¿Asfixiado? Te di libertad. Siempre he confiado en ti. ¿Cómo fue eso exactamente asfixiante? Clara se mordió el labio, como si no supiera cómo explicarlo. Cambié. Me he convertido en alguien que no reconozco. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ella respiró hondo y dudó antes de responder. Porque no quiero que esta sea la última vez que hablamos. Se quedó en silencio por un momento. Sintió la ironía de esa frase enrollarse dentro de él como una espada fría. Ya es demasiado tarde para eso. Ella parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. ¿Me odias? Él la miró durante un largo rato antes de responder. No. Pero nunca más te amaré. El silencio se prolongó entre ellos. Y luego, sin decir nada más, cerró la puerta. Y esta vez sabía que no volvería. El tiempo pasó extrañamente después de esa noche. Para Daniel, los días ya no se dividían en mañanas y tardes, sino entre momentos en los que su mente estaba en silencio y momentos en los que los pensamientos lo consumían por completo. El dolor no solo procedía de la traición en sí, sino de la forma en que sucedió todo, la forma en que fue expuesto, el hecho de que todos a su alrededor parecían saberlo antes que él. El mundo seguía adelante, pero él todavía sentía que estaba parado en el mismo lugar, atrapado en el recuerdo del momento en que todo se vino abajo. Pero la verdad es que la vida no esperó a nadie. Y de alguna manera, aún sin quererlo, tenía que continuar. El proceso de divorcio fue rápido. Clara, tal vez por culpa o simplemente porque entendió que ya no tenía ningún derecho a oponerse, no puso nada difícil. Dividieron los bienes, firmaron los papeles y, a los pocos meses, lo que antes era un matrimonio ahora era solo un contrato rescindido. Pero había algo en Clara que Daniel notaba cada vez que la reunía para resolver cuestiones burocráticas. Al principio, pareció aliviada, como si se estuviera convenciendo a sí misma de que eso era lo mejor que podía hacer. Pero a medida que pasaron los días, el brillo de sus ojos comenzó a desvanecerse. Era como si la libertad que tanto buscaba no le hubiera brindado la satisfacción que esperaba. Como si, por primera vez, se enfrentara a las verdaderas consecuencias de sus actos. La vio varias veces después de la ruptura y cada vez que la conoció notó que ella era diferente. El rostro que siempre estuvo impecable ahora parecía cansado, las sonrisas forzadas, la mirada perdida. Intentó vivir su vida con el hombre por el que destruyó su matrimonio, pero pronto descubrió que no todas las fantasías sobreviven a la realidad.
Él no era la persona que ella imaginaba que sería. No fue alguien quien la hizo sentir especial, sino alguien más. Alguien que no la trataba como la trataba Daniel, alguien que no le ofrecía la seguridad y el amor incondicional que ella, en el fondo, siempre tuvo. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya era demasiado tarde para reconstruir algo que ella misma destruyó. En cuanto a Daniel, tardó un poco en recuperarse, pero no se dejó consumir por el pasado. Encontró una nueva rutina, llenó su tiempo con cosas que nunca antes había tenido tiempo de hacer. Empezó a viajar más, a conocer lugares y personas y, en algún momento, se dio cuenta de que el dolor ya no lo dominaba como antes. Era solo una cicatriz, un recordatorio de algo que alguna vez existió, pero que ya no definía quién era él. No dejó de creer en el amor, pero aprendió a ver las señales que antes ignoraba. Aprendió que la confianza es frágil y que nadie es inmune a la deslealtad. Clara intentó buscarlo al cabo de un rato. Ella envió mensajes, intentó iniciar una conversación casualmente, pero él no respondió. No porque todavía guardara rencor, sino porque sabía que no había nada más que decir. Ella había tomado sus decisiones y él había tomado las suyas. El capítulo estaba cerrado. La última vez que supo de ella fue a través de amigos en común. Dijeron que las cosas no iban bien, que parecía arrepentida, perdida. Pero ese ya no era su problema. Lo había tenido todo y decidió tirarlo a la basura. Ahora tenía que afrontar las consecuencias. ¿Y Daniel? Él siguió adelante. Encontró a alguien que realmente lo valoraba, que veía en él todo lo que Clara nunca pudo ver. Alguien que no lo veía como un refugio seguro al que abandonar en la primera tormenta, sino como un verdadero socio. Finalmente encontró la paz que pensó que nunca volvería a tener. Porque algunas traiciones destruyen no solo las relaciones, sino también a las personas. Algunas traiciones cobran un alto precio. Y al final, Clara pagó por cada decisión que tomó. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Daniel debería haberle dado a Clara una segunda oportunidad o hizo bien en seguir adelante? Comenta abajo, quiero leer lo que piensas sobre esto. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Recuerda, aquí no apoyamos la traición, porque al final la verdad siempre sale a la luz y el precio a pagar es demasiado alto. Hasta la próxima historia.